bienvenidos a nuestro canal Política en 8 minutos. Nosotros somos estudiantes de Historia Política Contemporánea dictada por el magíster Michael Mendieta. En este episodio vamos a analizar la política española en los últimos 4 años, entre sucesos, reformas y polémicas. Acompáñanos a descubrirlo. España es una monarquía parlamentaria. Felipe VI como monarca y jefe simbólico y Pedro Sánchez como presidente desde el 2018. Tenemos a un Congreso por 350 diputados. En esta parte vamos a ver la distribución partidaria. Tenemos al PP liderando, quien tiene mayoría en el Congreso. Después tenemos al PSOE, después seguimos con Vox y finalmente con Sumar. Por el lado de los senadores son 266. Solamente encontramos presencia mayoritaria del PSOE y del PP. Pedro Sánchez es el actual presidente de España, con un periodo de transición en el 2018 y actualmente está cumpliendo su segundo mandato de forma regular. Este gobierno es un gobierno de coalición, junto con Sumar, movimiento liderado por Yolanda Díaz, quien es vicepresidenta segunda del gobierno de España. Ellos tuvieron esta alianza debido a acuerdos progresistas que encierran a la justicia social, políticas medioambientales y el desarrollo económico. Sigamos investigando sobre España. Comencemos a sumergirnos entre los años 2021 y 2024 en España. En 2021, España se encontraba en medio de la tormenta por la COVID-19. Esta pandemia seguía marcando un ritmo acelerado de vidas, pero el presidente Pedro Sánchez decide darle un giro inesperado a su gabinete. Y no solamente hablamos de caras, sino también de una reestructuración interna que buscaba eficiencia, dinamismo y una nueva imagen para un gobierno tocado pero no derrotado. Y el gran desafío del año, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. España tenía en sus manos los fondos de la Unión Europea. ¿Qué hacer con ellos? Promover la implementación de la tecnología, una transición ecológica, la promoción de la igualdad de género y recuperación de la economía post-pandemia. 2022 llegó con más retos y reformas, entre ellas la reforma laboral. ¿En qué consistía? ¿O cuál era el objetivo? Terminar con la precariedad laboral y reducir la temporalidad de contratos. ¿Es un cambio radical? Sí, pero fue un mutuo acuerdo y un consenso entre empresarios y sindicatos. Pero no todo fue paz y acuerdos, este solo era el principio. La guerra en Ucrania generó una crisis energética. Los precios del gas y la electricidad se dispararon. Los hogares españoles empezaron a sentir el golpe. Es ahí cuando el gobierno interviene lanzando el plan Excepción Ibérica. ¿En qué consistía este plan? Básicamente, el gobierno financiaba una parte a las centrales energéticas con el fin de que éstas no cobraran tan excesivamente la tarifa otorgada. Si bien este plan causó un alivio dentro de los ciudadanos, pues no fue del todo eficaz, ya que de alguna u otra forma el golpe de la subida de precios se seguía sintiendo en los hogares. Aunque el plan fue innovador, esta no estuvo exento a críticas. Algunos decían que distorsionaba el mercado y la Unión Europea no estaba tan convencida de que otros países pudieran imitarlo. Y cuando todo parecía estar marchando bien, el tema de la memoria histórica resurgió con fuerza. En España, en el 2022, se aprobó la Ley de Memoria Democrática. ¿Cuál era el objetivo? Reparar a las víctimas del franquismo. Pero como suele pasar, las heridas no son fáciles de cerrar. Esta ley dividió al país entre quienes consideraban un paso hacia la justicia histórica y quienes pensaban que solamente despertaría viejas disputas. Esta medida además incluía la retirada de estatuas y placas que hacían alusión al régimen franquista. Y en 2023 el caos político se desató. Las elecciones de diciembre no fueron el final de temporada que todos esperaban. Pedro Sánchez y el PSOE ganaron, sí, pero con un panorama fragmentado. Un congreso en el que ganar no significaba gobernar. Y el sistema parlamentario español no perdona. Sánchez no solo podía contar con el apoyo de su partido, sino que tenía que negociar con los diversos bloques para generar estabilidad. Por un lado, el PP lo acusaba de populismo y falta de transparencia, mientras que por el otro, Vox se tumbaba las reformas políticas progresistas que éste quería implementar. Y el país dividido en dos bloques ideológicos, un verdadero juego de tronos político. El 2024 no fue menos intenso. Con un Congreso más polarizado que nunca, Pedro Sánchez se enfrentaba a un gran reto, la reforma fiscal.
necesitaba los votos de Unidos Podemos, pero con un Congreso tan ajustado, la situación parecía más frágil que una torre de cartas. La reforma fiscal tuvo como objetivo modificar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y justo, principalmente para aumentar los ingresos públicos y financiar políticas sociales y áreas de inversión como la educación, la sanidad y la transición energética. ¿Cómo sobrevivió Sánchez? Con tácticas políticas de alto nivel, pero con las tensiones a flor de piel. Mientras la oposición, liderada por el PP, lo acusaba de intervencionismo, los aliados de Podemos le daban un margen mínimo de maniobra. ¿Logró Sánchez la victoria? Sí, la reforma fiscal pasó, pero se encontraba al borde del colapso. El Congreso, como siempre, se convirtió en una arena de batallas, y España necesitaba un gobierno que pudiera negociar entre la fragmentación y la polarización. 2021, 2022, 2023, 2024, 4 años de desafíos, giros inesperados y decisiones que definieron el rumbo de España. Pero como en cualquier serie política, solo el tiempo dirá qué tan firme es un gobierno cuando las alianzas se disuelven y las tensiones explotan. Aunque en los últimos años han habido diversos eventos que han marcado la política española, como el COVID-19, la migración o la crisis de vivienda, en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en los eventos ocurridos en la Dana y la crisis política posterior. El 29 y 30 de octubre del 2024, Valencia fue el escenario de un desastre climático sin precedentes. La Dana, también conocida como gota fría, desató lluvias torrenciales que dejaron un saldo de 226 muertos y 13 desaparecidos confirmados hasta la fecha, sin contar con los daños materiales a las infraestructuras de la zona. Por su parte, Pedro Sánchez del PSOE, desde el gobierno central, también recibió duras críticas por también haberse mantenido en silencio por 4 días tras la catástrofe y dar una respuesta limitada a esta catástrofe, comprometiéndose a enviar recursos, pero ninguna ayuda logística. Esto ha sido interpretado como una estrategia política para exponer la mala gestión del PP, pero el impacto en la población fue contrario, porque los que terminan directamente afectados por estas riñas políticas son los ciudadanos de Valencia, abandonados a su suerte, lo cual se vio a través de los medios de comunicación que registraron la visita de los reyes de España, Sánchez y Mazón, a la zona cero de la tragedia, donde fueron recibidos por la población con insultos y barro. La inacción, negligencia e ineptitud del gobierno español autónomo y central ha sido un caldo de cultivo para el crecimiento de la desconfianza en las autoridades, generando una creciente radicalización política, así como para cuestionamientos sobre la necesidad de replantear las políticas de acción frente a los desastres producidos por el cambio climático en zonas de riesgo y los sistemas políticos y económicos que funcionaron como base para esta tragedia. En este recorrido por la política española reciente, hemos visto cómo los desafíos y las decisiones de sus líderes han puesto a prueba el sistema democrático. Las polarizaciones en el Congreso, las tensiones en el gobierno central y la creciente fragmentación partidista han creado un panorama político complejo, donde los acuerdos y las negociaciones son más necesarios que nunca, pero a la misma vez más difíciles de alcanzar. La crisis de la pandemia hasta el desastre de Dana en Valencia han evidenciado las fortalezas y debilidades del modelo político español. España está en un momento definitorio, donde no solo las decisiones políticas tomadas hoy cambiarán el rumbo nacional, sino también que servirán como un espejo para otras democracias en tiempos de cambio. Y el gran desafío del año, el plan de recuperación No entiendo. ¿Ah, yo? Sí. Profe, los chicos están que se esfuerzan, profe, lo queremos mucho, lo quieren mucho. Hay que probar, hay que probar.